Desde la jornada previa y específicamente desde el domingo, venimos hablando y comentando el resultado de la jornada electoral de segunda vuelta en Colombia, país suramericano que decidió elegir a Gustavo Petro como su presidente para los próximos 4 años. Vía Zoom tenemos a Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, ex candidato a la presidencia de Colombia, mejor conocido como Lucho Garzón, quien además se ha desempeñado en los últimos años como comentarista en distintos programas televisivos. Lucho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, Catherine. Un saludo muy especial a la gente que nos oye y nos ve, y un saludo muy especial a usted. Quiero preguntarle en principio, señor Garzón, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en este momento en Colombia y cuál cree usted que ha sido la clave para que Gustavo Petro haya sido la opción preferida por los colombianos en segunda vuelta, una vez que se ha hablado de lo diferente y variopinta que es esta figura política latinoamericana, ex guerrillero, ex alcalde, senador, su impresión inicialmente? Bueno, depende del ambiente y depende de quien lo mire. Es decir, el ambiente económico hay de incertidumbre, como quiera que ayer fue día festivo y no sabemos el comportamiento económico que va a haber, sobre todo con el tema del dólar o el tema de la bolsa, etcétera. Hoy vamos a mirarlo. Bogotá y Colombia hoy son las 7 de la mañana, 7:20 de la mañana acá, y obviamente en una hora estamos mirando el comportamiento económico. Yo creo que ese comportamiento económico logrará superarse en la eventualidad que sea complicado, en la medida en que Gustavo Petro asuma que tiene que nombrar ya ministro de Hacienda y mandar una serie de sensaciones de certeza y confianza de que va a manejar la economía. En lo político, pues obviamente una votación del nivel que tuvo, la dimensión que se tuvo, casi de 22 millones de 23, casi llegando a 23 millones de personas, pues una mitad más otra mitad que una, pues obviamente está frustrada, con rabia, con tristeza, y otras estamos alegres. Yo apoyé a Gustavo, pero realmente creo que depende de las regiones. Y 3, yo siento que Gustavo tiene que colocar lo principal en esta etapa, el llamado acuerdo nacional. El llamado acuerdo nacional es que Colombia no puede seguir en la profundidad no de la polarización es inherente al debate público, a la política, a la discusión de ideas, pero es que lo de acá ya tiende a ser demasiado demencial. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el ambiente trato de gratificarlo sin ser militante ni fanático de ninguna de las vertientes. Garzón, parece que esa división se va a manifestar desde el principio. Ya vi que renunció el embajador de Colombia en Washington porque él no va a trabajar con Petro. Ahí vi la particular visión de Vargas Llosa de la democracia. Dice que ustedes votaron mal, pero que es un accidente enmendable el triunfo de Petro. La concertación, la unidad nacional, ese discurso, ¿tú crees que tendrá correspondencia? Bueno, lo primero es que sí, yo soy un hombre comprometido. En mi vida vengo de haber sido militante hace muchos años, pero fui militante del Partido Comunista y fui parte de una izquierda muy radical, y sin embargo fui asumiendo, y todo el mundo me reconoce en Colombia como una persona convocante. Y por eso entiendo que hoy la única posibilidad de blindar el gobierno de Petro es que convoque a un gran acuerdo nacional. Pero depende de quien lo mire. Si García Márquez estuviera vivo, yo estoy seguro que estaría contento con el triunfo de Gustavo Petro. No lo dudo. Pero como no está vivo, pues es difícil especular. Pero si es Vargas Llosa, pues no le servirá mayor cosa que venga de la izquierda. Entonces yo creo que depende del lector, depende del escritor y depende del escenario. Mal y responsable que diga yo que García Márquez, pero creo que García Márquez estaría feliz. Al fin y al cabo, 100 años de soledad no se escribió en Suiza, se escribió en Colombia, que es un país lleno de cosas supremamente complejas y difíciles de creer, pero existe. Es que no es fácil encontrar un país en tanta pobreza. Usted mire el mapa de Colombia. El mapa de Colombia es que votó toda la periferia por Gustavo Petro, salvo Bogotá, que es aplanadora y arrolladora
la votación de Petro, pero el resto del país es un país de periferia. Francia Márquez, que la vicepresidenta es afrodescendiente, reivindica su piel, su raza, y es una vicepresidenta muy compleja. Eso es muy interesante, compleja por lo positivo, ¿no? Pero yo depende del referente y el escritor, ¿no? Pues habrá gente que, como todo libreto, lo hace dependiendo de su carga. Bien sabemos que Vargas Llosa es como comer champán, conmigo sería como comer tamal, yo no sé cómo era la República Dominicana. Señor Garzón, desde hace varios días hay informaciones de que la bolsa de Toronto viene en picada con los números de las empresas petroleras colombianas y que hay otras bolsas que se prevé que van a tener caídas también con empresas que cotizan en bolsa de origen o capital colombiano también. ¿Cómo ven ustedes la reacción del sector económico en cuanto a la elección del señor Gustavo Petro? Y si piensan que esto va a variar en lo adelante y solamente puede ser el miedo inicial de que haya ganado una persona de izquierda. Bueno, no, yo lo primero es que sí creo que Petro cometió un error, en mi opinión, en relación cómo comunicó el tema de luchar contra el extractivismo, es decir, no volver la política económica y social en base a los hidrocarburos o al gas o al carbón, etc. Eso creo que fue un error y se lo he dicho y lo he señalado permanentemente. Es un error porque uno no puede mandar un mensaje así como abrupto sin decir que en 10 años o 15 o lo que sea y parar la exploración, no. Yo creo que en el mundo canadiense deben estar preocupados por razones obvias. Aquí existe una empresa en Colombia con un gran capital canadiense que es Vanti. Vanti es la empresa de gas, y cuando dicen no, usted ya no va a cocinar con gas sino con electricidad, pues evidentemente va a tener un problema de incertidumbre. Usted tiene razón en relación con que esto ha sido muy mal comunicado. Yo creo que Petro tiene que mandar un mensaje muy fuerte en relación con esos escenarios, pero no toda la economía se comporta igual. Mire usted los mensajes que están mandando a Estados Unidos, la conversación ayer con el secretario de Estado de los Estados Unidos entre Petro y él, la actitud fluida con que está actuando. Los Estados Unidos no están actuando de la misma manera que en otrora, están actuando, y lo mismo la izquierda colombiana. La izquierda colombiana ha entendido que los Estados Unidos no son un aliado, no un enemigo, y como tal, yo creo que estas relaciones no solamente con Estados Unidos, sino con Canadá. Me pareció interesante el saludo del primer ministro canadiense a Gustavo, claro, y la manera como Gustavo le ha respondido al primer ministro. Yo creo que después de esto hay que tratar de comunicar. Sí, todos estamos de acuerdo con que el extractivismo no puede ser el escenario económico para desarrollar una economía, la de América Latina y en particular la de Colombia, pero tampoco podemos caer en el escenario de que de un momento para otro eso se resolvió por la vía de Adán Petro. No, esto no hay Adanes, y se lo digo yo con la autoridad que me da haberlo respaldado. Señor Garzón, ayúdenos a entender la dimensión y un poco la vida de Gustavo Petro. Le decía yo que, desde otros países se le aprecia como un dirigente evidentemente identificado con la izquierda, que nació quizás desde su carrera política en la militancia del M19, pero que posteriormente se convirtió a la política y ha ido variando en su accionar, incluso cómo gobernó en la alcaldía, cómo gobernar ahora en la presidencia. Son incógnitas por despejar, pero usted lo conoce bien y nos puede dar una aproximación a los dominicanos en ese sentido. Bueno, yo voy a comentar como unas referencias de Gustavo. Lo cierto es que el mejor acuerdo que ha habido en Colombia hasta ahora es la Constitución Política Colombiana. Un M19, que él era uno de sus comandantes en ese momento, en los 1990. Derrotado militarmente, hizo una acción interesante ante un César Gaviria, que era el presidente en un estado fallido como el colombiano, en donde el que mandaba en Colombia prácticamente era Pablo Escobar, el otro era también narcotraficante, el otro era narcotraficante. Y en ese sentido, yo creo que ese gran paso y la audacia política del M19 fue muy interesante. Y muy interesante
porque generó una constitución que todos la amamos. Yo creo que en Colombia no hay nadie pidiendo una constituyente para reformar la constitución. No, es al contrario de los chilenos. Aquí amamos nuestra constitución. Y eso es un ejemplo de un acuerdo. Dos, ha demostrado hasta la saciedad, ha confrontado todo lo que quiera la lucha armada. Eso no tiene por qué existir, eso ya es por allá de los antepasados más antepasados. Entonces me parece que ha sido, se lo reconoce todo el mundo. Tres, pues en mi opinión es un hombre capaz de ser constructor de acuerdos, por eso sí creo que puede haber un acuerdo, puede ser una persona que puede llegar incluso a Álvaro Uribe, también puede llegar a buscar puntos de encuentro, él no tiene problema en eso. Lo hicimos varios, yo soy parte de eso, de una izquierda ultrarradical que termina entendiendo que tiene que buscar acuerdos. Ahora, lo tildan de castrochavista, bueno, chavista sí fue, y lo reconocen, no Maduro. Con Maduro ha tenido profundas contradicciones, pero con Chávez sí, él fue el que le abrió el espacio en Colombia y lo mencionó muchas veces, pero bueno, ha sido crítico, yo aspiro, uno no puede meter la mano por nadie, pero yo creo que él debe saber que empoderarse en el escenario, volverse indefinido en el poder es increíble. Yo por lo menos no comparto para nada el tema nicaragüense, ni comparto para nada el tema de Venezuela, de quedarse sécula secular, es decir, por el final de la vida en el poder, no, yo esos gobiernos no. Aquí tiene que demostrar el talante democrático. Yo soy el primero que saldré a confrontar en la identidad de que alguien se perpetúe. Colombia tiene una historia de democracia muy fuerte como para que aparezca por ahí un señor tirando gelas de que va a quedarse ahí. Pero sí era chavista, claro, y creo que todavía sigue pensando mucho en las cosas de Chávez, pero con Maduro ha tenido profundas contradicciones. Aunque va a establecer relaciones con Venezuela y con Nicaragua, y en eso estamos de acuerdo. Y prometió también un tren, ¿no? Un ferrocarril. No, esas son cosas, mire, hay cosas que son promesas. Le voy a contar, Catherine, lo que se dio una vez, un acuerdo en Santa Marta entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Sí. ¿Se imagina lo que es un acuerdo, Álvaro Uribe? Y era un tren desde Maracaibo hasta Buenaventura. Eso no se lo inventó cualquiera, por una razón sencilla, porque Venezuela necesita tener salida al Pacífico. ¿Y por dónde lo buscaba? Con un acuerdo con Álvaro Uribe. Pues no se dio, por razones que ya todos conocemos. Pero todo el mundo busca salida al mar. Es el mundo de hoy, sin mar no tiene sentido. Colombia tiene Pacífico y tiene Atlántico. Esa es una diferencia. Garzón, es evidente que Petro accede por condiciones muy propias y particulares de Colombia. Le llegó su tiempo. Pero se ha analizado mucho como un fenómeno de un giro hacia la izquierda de América Latina. Y ya está la expectativa de octubre, que Lula. ¿Cómo valoras tú este fenómeno? Bueno, yo creo que de todas maneras es un golpe a la tecnocracia, un golpe a que solamente el mundo de los pobres mira como un indicador, o con términos como el Gini, pobreza multidimensional. Eso no le importa a los pobres. Eso le importa es que le resuelvan los problemas a la gente que tienen. Entonces, en ese sentido, pues ha generado expectativa a estos gobiernos de izquierda, porque de alguna manera Lula se le recuerda por el tema de la lucha contra el hambre y la lucha contra la pobreza, porque de alguna manera también el fenómeno argentino generó una situación muy compleja con Macri en materia de elementos macroeconómicos. Mira el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De alguna manera la tecnocracia y la corrupción llevó a México a las circunstancias que llevó, y López Obrador, con quien tengo también pues algunas valoraciones de su comportamiento, pero es en general el modelo tiene que replantearse, no para hacer socialismo de Estado, no para manejar esa otra izquierda que le maneja que todo tiene que ser estatización, no, la izquierda tiene que entender que tiene que haber una relación con el capital privado y que la economía de mercado no se va a acabar, sino al contrario, no regularla tanto que no tenga iniciativa privada, pero no ser tan libre que todo sea privado. Eso es todo. Yo creo que estamos en un momento, yo pienso que Petro va a terminar poniendo
en el Ministerio de Hacienda, colocando, nombrando, como se llame eso, una persona muy confiable en materia de el Fondo Monetario Internacional o la Banca Mundial o el Banco Mundial o el Fondo Monetario, bueno, en general de los organismos internacionales. Acuérdate de lo que le estoy diciendo. Él va a nombrar, él no va a poner ahora una persona montada en la Patricia Lumumba de la ex Unión Soviética. No, no. Eso es, el pragmatismo ya es, una cosa es gobernar y otra cosa es hacer oposición. Gobernando le toca saber que hasta los mercados existen. Lucho prometió también que no expropiará, pero bueno, siendo chavista, Chávez expropió. Hay algunas promesas que uno entiende que, bueno, que tendrán que contrastarse con lo que es el espíritu ideológico o con otras cosas y pasar quizás a un pragmatismo que ponga en el centro de la conversación a un país profundamente dividido desde el punto de vista de lo social y económico como Colombia, ¿no? Pero tiene razón, es decir, si yo le digo, si estoy diciendo aquí que él fue su relación fue muy estrecha con Hugo Chávez, Sí. pues obviamente haces de una dices esa lógica, esa regla de tres simple, pero recuerda un movimiento que montó en América Latina Hugo Chávez, fue el ALBA. Sí, claro. Y el ALBA, entre otras cosas, se montó sobre la base de una política extractivista del petróleo, de que iba a haber una bonanza, y era una bonanza petrolera que iba a financiar y financiaba de alguna manera gobiernos de América Latina. Si el propio Petro ha dicho que el tema no es extractivista, que enfrenta esa política y que el petróleo lo determina todo, el carbón o cualquier tipo de mineral, pues obviamente hay una diferencia de fondo y él tiene que buscar que no es parecerse a Chávez en lo económico, ni en lo político mucho menos, porque muchos de nosotros empezamos a bajarnos del bus, pero confrontándolo. Claro. Lo poquito que le queda a uno de vida es para confrontarlo. Dos, yo realmente creo que cuando él está hablando de expropiación, es que está hablando de expropiación es para, lo ha dicho ya claramente, hay tierras improductivas, dependemos del ganado, claro, las vacas, los toros son indispensables, pero lo cierto es que no podemos depender de una economía. Nosotros importamos 12 millones de toneladas de alimentos. Claro. y un campo que está sin vías complementarias, sin vías terciarias. Entonces yo lo que creo es que está diciendo, oiga, no le vamos a quitar a nadie su finquita, nadie, pero lo que sí es cierto es que hay unos grandes latifundios que no están produciendo nada y solo vacas no va a resolver el problema. Bien, pues muchísimas gracias, Luis Eduardo Garzón, Lucho Garzón, como se le conoce cariñosamente en Colombia y en el mundo, exalcalde de Bogotá, ex candidato a la presidencia de Colombia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ha sido usted muy amable. Un saludo. Prudencia sí, pero miedo poco. Saludos, gracias. Chao.